Silencio. Al duelo le precede el silencio, como el silencio de una inesperada página casi en blanco. Los duelos nacen del silencio que dejan aquellos a quienes amamos. Un silencio inquietante, lleno de nuestros gritos que la costumbre ensordece y que nunca responde. Herminia me contó que después de la muerte de su mamá, le era imposible pasar una noche en casa, donde vivió con ella durante 50 años. Aunque nunca antes lo hubiera notado, ahora le resultaba demasiado grande para ella sola, vacía y sobre todo por las noches, profundamente silenciosa. Me contó también que en ocasiones intentó prender la radio hasta quedar dormida. Sin embargo, sabía que el silencio la esperaría y que al decir mamá, no tendría respuesta. La muerte es la no respuesta, y el duelo es el dolor de esa no respuesta, que no llega y que no logra escucharse, aunque se le espere y aunque se le llame. No respuesta que da lugar solo al eco de nuestras voces, rebote de lo mismo con lo mismo, monólogo ante el silencio de quien ya no está y cuya ausencia deja una charla pendiente, pero sobre todo inconclusa. Alejandro me contó que habiendo pasado un año de la muerte de su esposo, en ocasiones se descubre preguntándose ¿qué tan cargado le gustaría el café el día de hoy? Y aun cuando sirve 2 cucharadas, sabe que en el fondo no está del todo seguro. El silencio del ausente es una forma del misterio, un límite humano. No basta entonces con decir que somos seres en el mundo, ni que somos con otros, y ni siquiera incluso que somos para la muerte. Es necesario decir que somos sin otros. Solo así resulta posible comprender de forma nítida que existir consiste en intentar responder con nuestras preguntas a la vida y a la pregunta ¿cómo vivir en la ausencia de quienes amamos? Basta con pronunciar la palabra ausencia para saborear la suavidad con la que nacen nuestras bocas. Es como un tono menor en la melodía de la vida. La ausencia y el silencio se parecen, ambos se sienten. Julieta tenía 7 años cuando me dijo que le gustaba vestir su almohada con la camiseta de su papá y dormir abrazándola, que esa camiseta guardaba todavía su olor, que después de que mataron a su papá, solo le quedaba el olor en su ropa para recordarlo y sentir que lo abrazaba por las noches. Los abuelos de Julieta estaban preocupados por la forma en que su nieta recordaba a su hijo. Le resultaba rara, incluso dijeron inapropiada. Y aunque ellos buscaban inculcarle otras maneras de extrañar, tal vez más convencionales, volvían a encontrarla por las noches, abrazada de la almohada y del recuerdo de su papá. ¿Cuántas formas de extrañar conocemos? ¿Cuántas formas de extrañar habremos de inventar? Sabemos que nuestro presente está habitado por espectros que nunca nos abandonarán. Por tanto, es necesario estar alerta frente a todos los que se jactan de saber administrar políticamente la memoria. ¿Cuánto tiempo es sano que dura un duelo? ¿Cuál es la forma correcta de llorar? ¿Qué debemos hacer con el recuerdo? Preguntas frecuentes, pero profundamente crueles. La existencia no soporta imperativos. Hay ausencias que nos acompañan durante toda la vida. Los duelos no saben de etapas, ni de categorías. Francisca me contó una mañana que en su trabajo dijeron, no más de 5 minutos para llorar. Trabajaba en la fábrica de sillas en el turno de la noche. Su jefe creía que la gente que llora trabaja menos. Aunque me lo contaba con risa, al final sonaba triste. En la sociedad del cansancio, estar en duelo supone una amenaza. El duelo rompe con el imperativo de la productividad, con la mercantilización de la felicidad y con la ilusión de la completud. Para quien está en duelo, la vida se vuelve una resta en un mundo que solo quiere sumar. Quien está en duelo sabe que la felicidad no es una posibilidad siempre posible, ni para todos posible.
Estar en duelo nos recuerda nuestra condición humana, ser incompletos. De tal forma que una sociedad que rechaza las lágrimas del duelo es una sociedad que rechaza lo más humano que tenemos, el amor por el prójimo. Dicho así, el duelo es la huella de los otros en nuestras vidas. La huella es el eco de una ausencia. Significa sin hacer aparecer. Nuestra historia, por tanto, es el relato de una huella que otros han dejado en nosotros y que nosotros hemos dejado en otros. Existir, en cuanto a dejar una huella, significa pasar, partir. No somos bloque de mármol, sino flor de yeso débil. ¿Qué es lo que queda? Queda solo la huella de quien estuvo ahí. Teresa preparaba un café que era mezcla de granos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Mientras lo bebíamos, entre sorbo y sorbo me contaba de Cranach, su perro negro con ojos de almendra, compañero suyo por más de 10 años. Una semana antes de dormirlo, Teresa me dijo sin parar de llorar: me parte el corazón que sea yo quien decida sobre su vida. ¿Cómo saber cuánto es demasiado? ¿Cómo poder tener certeza sobre lo que uno elige? ¿Cómo dar la muerte a quien nos ha devuelto la vida? Con Teresa aprendí que hay preguntas que no tienen respuesta y sin embargo no podemos dejar de hacérnoslas. Tiempo después supe de ella. Llevaba café y la huella de Cranach tatuada en su brazo. Tal vez nuestro cuerpo no sea nuestro, sino de la caricia que lo despierta. La caricia es sensibilidad, pero trasciende lo sensible. Consiste en solicitar lo que se me escapa. La profanación que se insinúa en la caricia responde a esta dimensión de ausencia. Es por esto que resulta obsceno ser testigo de una generación que prescribe superar los duelos. El duelo es un índice de la ausencia. Por tanto, al duelo no se le supera, se le incorpora, se le acaricia, se le acoge. Un cuerpo vulnerable no puede vivir sin heridas, sin las cicatrices del pasado, sin las pérdidas y las ausencias, sin el sufrimiento y la muerte que han quedado marcados en su piel y sus entrañas. Por eso mismo, este cuerpo tiene que ser acariciado, porque solo la caricia hará soportable las heridas, porque solo la caricia hará soportable la vida. En los márgenes del duelo, lejos de los que siempre saben qué se debe hacer, y lejos también, por tanto, de la conciencia tranquila que brinda sentir que uno sabe lo que hace y que hace lo correcto, nace el temblor de la caricia. Lo que tiembla es la incertidumbre del cuerpo que duda, que titubea frente al rostro que le interpela. Tiembla el cuerpo cuando se convierte en gesto y se vuelve beso y se vuelve abrazo. Solo pude besar su frente, me dijo Aurelio, mientras secaba las lágrimas de sus mejillas. Me contó que ver a su hijo de 6 años retorcerse de dolor le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué se dice en esos momentos?, preguntó, mirándome de frente, pero más allá de mí. No sé bien si esperaba una respuesta mía, y aunque así fuera, yo como él tampoco la tenía. Solo tuve un cuerpo temblando frente al suyo y unas ganas de quedarme ahí y seguir escuchándole, aunque doliera. Cada vez que me visitaba Josefina, traía consigo agua de avena. Tomaba de ella mientras me hablaba de cómo es tener 60 años. Me contó de su primer amor y de su primer beso, de la primera vez que le rompieron el corazón y de la última vez que lloró por alguien. Me contó de su vecino Francisco, que de vez en cuando entraba a su casa y le ayudaba a cambiar los focos fundidos. Ella a cambio le servía sopa y pasaban horas platicando. La última vez que nos vimos, me pidió un abrazo. Supe, aunque no lo dijo, que se estaba despidiendo. ¿Qué es besar una frente? ¿Qué es un abrazo en una despedida? Tanto el beso como el abrazo son caricia y no palabra. No dicen, muestran, porque no se besa ni se abraza porque sea correcto, sino porque resulta urgente. Ponemos tanta atención a las palabras de las condolencias que olvidamos que lo importante no es lo que se dice, sino lo que se muestra. Entonces, tal vez no se trata de saber
qué se debe hacer, sino de estar ahí. Se besa una frente como se bendice una vida. Se abraza otro cuerpo como se agradece una existencia. Besar y abrazar es mostrar que se está ahí. Es dejar que el cuerpo se muestre en un heme aquí para ti. Besar y abrazar son gestos de hospitalidad, de recibimiento, pero también y sobre todo de vulnerabilidad, porque recibir es darse, entregarse a otro. La piel y la carne nos exponen a la mirada de los otros, pero también al contacto y a la violencia. Mi cuerpo es y no es mío. Decirnos vulnerables es sabernos heridos. ¿Cómo comprende el hambre quien nunca se ha quedado sin comer? ¿Qué sabe del frío quien no ha dormido en el suelo? ¿Qué entiende de celos quien no ha sido testigo de cómo le dejan de amar por alguien más? ¿Qué es el remordimiento para quien no siente vergüenza? ¿Cómo escuchar entonces si no es a través de nuestra propia herida? Yo no confío en quienes ocultan sus heridas para mostrarse ilesos, resueltos y puros. No parecen humanos y fácilmente exhortan a los demás para que tampoco lo parezcan. Hablo de quienes hablan en nombre de la verdad, de la objetividad. Hablo de quienes dicen haber encontrado el camino correcto para la vida humana y sonríen a la cámara con la sonrisa de quien cree estar a salvo del sufrimiento, de la precariedad, del dolor. En cambio, me siento cercano a quienes se desesperan, a quienes sufren por no poder dejar de ser como son, a quienes desean lo imposible a su pesar, a quienes quieren olvidar y no pueden, a quienes quieren recordar y no lo logran. Tan vulnerables, tan ambiguos, en ellos confío. Después de todo, el ser vulnerable es el único capaz de amar a su prójimo. Era julio y llovía. Visitaban a Lilia los lunes por la noche. Solía llevar conmigo un lápiz y un libro. En esa ocasión, en la sala de espera, leí y subrayé lo siguiente: ¿quién nos ha preguntado, ¿soy un monstruo o esto es ser una persona? Al entrar, después de unos minutos en silencio escuchando la lluvia por la ventana, decidí contarle todas las veces en que he sentido que soy un monstruo. Cuando me dijeron te amo y mentí. Cuando dije estaré siempre para ti y en realidad nunca regresé. Cuando dije mejor no, después de haber dicho que sí. Cuando no dije lo que sentí por temor a ser abandonado. Todas las veces en que me he mentido para intentar ser fiel con quien digo ser. El yo es una trampa. Terminé de hablar agitado y mirando el tapete de colores que había entre Ana Lilia y yo. Al final, cuando nos despedimos, me dijo: se requiere mucho valor para mirarnos, Osvaldo, sobre todo donde duele. Decirnos vulnerables es saber que no hay un dolor igual a otro y que, sin embargo, ser dolientes es lo más parecido que tenemos entre unos y otros. Tengo la sospecha de que es posible apelar a un nosotros, pues todos tenemos alguna noción de lo que significa haber perdido a alguien. La pérdida nos reúne a todos en un tenue nosotros, y si hemos perdido, se deduce entonces que algo tuvimos, que algo amamos y deseamos. Hay que defender este tenue nosotros del extremo fascista unos u otros, porque es muy fácil caer en la tentación de mirar desde afuera y ver etapas donde hay un rostro, ver duelos patológicos donde hay nostalgia y ver un paciente donde hay un prójimo. Al rostro, a la nostalgia, al prójimo no se les ve, se les escucha, es decir, se les siente. Hay que sentir. Quienes se sienten logran crear una comunitas de dolor. Al sentir se teje un puente del yo al tú, un yo-tú, que no es jerarquía, sino antiestructura. Solo así resulta posible preguntarnos no quiénes somos, sino quiénes dejamos de ser. Porque perder es perdernos, desposeernos. El duelo es una experiencia desidentitaria. Tanto como los demás nos dan existencia, existiendo con nosotros, sus ausencias imposibilitan ciertas formas de existir.
No es como si un yo existiera independientemente por aquí y que simplemente perdiera un tú por allá, especialmente si el vínculo con ese tú forma parte de lo que constituye mi yo. Si bajo estas condiciones llegara a perderte, lo que me duele no es solo la pérdida, sino volverme inescrutable para mí. ¿Qué soy sin ti? Los duelos revelan que no somos tan dueños de nosotros mismos, que formamos parte de un tejido en el mundo y que las ausencias nos deshilan, volviéndonos otros, desconocidos, extranjeros, extraviados. Es entendible que una cultura que adora la identidad, favoreciendo lo continuo, lo estable y lo permanente, rechace tan arduamente al duelo, tal vez porque es una de las experiencias que nos demuestra que existir consiste en afrontar la discontinuidad del tiempo, la ambigüedad de la vida y lo impermanentes que somos. Dicho de otro modo, creo que las pérdidas nos muestran que lo que somos nunca lo somos completamente. Quizás el duelo tenga que ver con aceptar sufrir un cambio. Tal vez debiera decirse someterse a un cambio, cuyo resultado no puede conocerse de antemano. Sabemos que hay una pérdida, pero también hay un efecto de transformación de la pérdida que no puede medirse ni planificarse. Es por esto que resultan cómicos, pero al mismo tiempo peligrosos, quienes predican una preparación para la muerte, la nuestra y la de los nuestros. Uno no puede prepararse para la muerte, como tampoco para la vida, porque ni la muerte ni la vida están dadas. Te voy a enseñar a vivir significa, a veces en tono de amenaza, voy a formarte, incluso voy a enderezarte. Ante la muerte como ante la vida, permanecemos ineducables. En consecuencia, tengamos cuidado con quienes prescriben el camino del duelo, porque en toda moral opera una lógica de la crueldad. No hay camino, aunque caminemos. Quien está en duelo lo sabe bien. La experiencia del duelo revela nuestra condición de extranjería, de no saber hacia dónde vivir, lo que paradójicamente posibilita la vida. Los que indican el camino del duelo son los que se pierden del bosque buscando el claro. No hay que buscarlo, no hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos, nada determinado, prefigurado, consabido. En cambio, vivir un duelo es perderse en el bosque, perder incluso el nombre con que fuimos nombrados por quienes ya no están. Estar en duelo es adentrarnos al bosque y transitarlo sin brújula, sin la posibilidad del retorno, abandonar esta patria llamada yo. Hay que aprender a desistir de uno mismo y permitirnos la pregunta: ¿cómo vivir ahora?